He vivido toda mi vida en un valle remoto en las afueras del condado de Wyoming, Virginia Occidental, en lo profundo de las montañas de los Apalaches. Es un lugar tan apartado que la mayoría ni siquiera sabe que existe en un mapa. Solo unas pocas familias y un bosque denso e implacable. Aquí no hay vecindarios, no hay aceras, y definitivamente no hay niños pidiendo dulces en Halloween. Halloween no es una festividad aquí. Es una prueba. Mi familia, y los demás que han vivido aquí el tiempo suficiente para entender, seguimos un conjunto de reglas la noche de Halloween. No es tradición ni superstición. Es supervivencia. Aquellos que no siguieron las reglas no vivieron lo suficiente para contarlo. Nuestras reglas no solo se tratan de cerrar las puertas o evitar lugares oscuros. Son específicas, con razones arraigadas en eventos de los que no hablamos. Mi padre siempre decía que venían de la época de mi bisabuela, cuando la gente llegó a estas montañas desde Escocia y aún creía en las viejas costumbres. Ya sean espíritus, o algo más que esté ahí afuera, o cosas demasiado antiguas para nombrar, la noche de Halloween aquí siempre ha sido un juego de vida o muerte. Y cada regla existe para darte una mínima ventaja para sobrevivir hasta el amanecer. La primera vez que rompí una regla, entendí por qué existen. Y nunca lo olvidaré. Cada octubre, alrededor de la segunda semana, las reglas se colocaban en el refrigerador. Vivíamos según ellas. Mi familia las tomaba en serio, y no solo para proteger a los niños. No. Estas reglas eran para todos. Rompe una, y pondrías en peligro a toda la familia. Así eran. Si escuchas 3 golpes en la puerta después del atardecer, no abras. Si escuchas un único golpe fuerte, abre la puerta, pero no mires quién está allí. Extiende una canasta con pan recién horneado y espera hasta oír los pasos alejándose para cerrar la puerta. Si escuchas que alguien llama tu nombre desde el bosque, no respondas. Si ves una figura al borde del bosque con un sombrero de ala ancha, no lo mires más de un segundo. Si escuchas cadenas arrastrándose, esparce sal en todos los marcos de ventanas y puertas en menos de un minuto. Si hay una vela encendida en la ventana de la vieja cabaña abandonada de los Anderson en la colina, no salgas, pase lo que pase. Estas reglas no existían por casualidad. Se pasaron de generación en generación porque cosas malas habían sucedido. Personas desaparecieron, murieron y ocurrieron cosas extrañas. Así era aquí. Recuerdo un año en particular, hace tiempo, cuando Halloween cayó en luna llena. El aire se sentía diferente, cargado. Mi padre tenía un sentido especial para saber cuando las cosas iban a estar mal. Se sentía en el ambiente, espeso, como algo respirándote en la nuca. Papá nos dijo que hiciéramos los preparativos temprano. Pon sal en las ventanas ahora, ordenó, de pie junto a la puerta, con el rostro tenso de preocupación. No vamos a esperar a escuchar las cadenas. Obedecí sin cuestionar, esparciendo sal en cada marco de ventana y en los umbrales de las puertas delantera y trasera. Mi hermano estaba horneando pan, ya anticipando la segunda regla, la que más odiábamos. Esa era la que nos obligaba a interactuar con lo que golpeara la puerta. Nunca supimos quién o qué era, pero sabíamos que si no ofrecías pan, o si te atrevías a mirar, las cosas no terminarían bien. Para el final de la tarde, la casa estaba fortificada. El pan enfriaba en la encimera, su aroma llenando la cocina. La chimenea estaba encendida, ardiendo bajo, y una escopeta descansaba en el regazo de mi padre, como siempre lo hacía en Halloween. Isaac, mi hermano menor, estaba sentado cerca de la ventana, mirando de vez en cuando hacia afuera. Quedaban 3 horas antes del atardecer. Las reglas eran claras. Todo lo malo sucedía después del anochecer. Pero la espera era lo peor. Cuanto más tiempo pasaba, más ansiosos nos poníamos. ¿Usamos suficiente sal este año?, preguntó Isaac en voz baja. Papá no respondió. Solo miró al fuego, apretando más fuerte el arma. Esa era respuesta suficiente. El primer golpe llegó justo después del anochecer. Un solo golpe, lento y deliberado. Isaac y yo nos congelamos, mirando la puerta. Papá se levantó, indicándonos que nos quedáramos atrás y en silencio.
Tragué saliva, con el corazón martillando en mi pecho. Era momento de seguir la segunda regla. Sin decir palabra, papá tomó la canasta de pan de la encimera, recién horneado, aún tibio. Caminó hacia la puerta, apoyando una mano en el picaporte. Recuerden, dijo, con voz baja y firme, no miren. Abrió la puerta lo justo para pasar la canasta por la rendija, manteniendo la mirada fija en el suelo. El cálido aroma del pan se escapó y escuché un leve ruido en el porche. ¿Quién, o lo que fuera, estaba allí? Vi un movimiento por el rabillo del ojo, una sombra cruzando el porche, pero no me atreví a mirar. Papá sostuvo la canasta con una mano temblorosa. Por unos momentos, no hubo sonido, ningún movimiento, y luego, pasos. Pasos lentos y pesados que se alejaban del porche. Esperó hasta que se desvanecieron por completo, luego cerró la puerta con cuidado, trabándola. Isaac exhaló. ¿Por qué no dejamos el pan afuera temprano? ¿Por qué tenemos que esperar al golpe? El rostro de papá estaba pálido, y sus ojos duros. Tenemos que esperar al golpe. Y si no respondemos, entrará. Pensamos que había terminado. Habíamos seguido la segunda regla al pie de la letra, y por un momento, parecía que todo estaba tranquilo. Pero aquí, nada se mantiene tranquilo mucho tiempo en Halloween. Isaac fue el primero en verlo. Estaba parado al borde del bosque, justo donde los árboles se encuentran con el claro. Era alto y delgado, un sombrero de ala ancha proyectando sombras sobre su rostro. No se movía, no hacía ruido, pero estaba ahí, observando. Isaac jadeó, señalando. Es él, susurró, con la voz temblorosa. Papá no necesitó preguntar quién. Sabía. Todos sabíamos. El hombre del sombrero. No lo mires, ordenó papá. No más de un segundo. Eché un vistazo, lo suficiente para confirmar que estaba allí. Una figura alta y oscura, casi fundiéndose con las sombras de los árboles, pero lo suficientemente distinta como para helarme la sangre. Aparté la mirada rápidamente, con el corazón desbocado. Nos alejamos de las puertas y ventanas, y nos sentamos juntos en la sala, con la chimenea como única luz. Afuera, el hombre del sombrero permanecía inmóvil al borde del bosque mientras la noche avanzaba. No fue hasta pasada la medianoche cuando escuchamos las cadenas. Al principio, era un sonido tenue, un tintineo metálico que parecía distante, casi como si pudiera ser el viento. Pero se hizo más fuerte, más cercano, hasta que fue inconfundible. El sonido de cadenas arrastrándose sobre el suelo rocoso del exterior. El rostro de Isaac se volvió pálido. Me lanzó una mirada con los ojos abiertos de par en par, aterrorizado. La sal, susurró. Papá asintió con gravedad. Ve a revisarla. Me levanté lentamente, intentando controlar el temblor en mis piernas. Rodeé la casa, inspeccionando cada ventana y marco de puerta. Las líneas de sal estaban intactas. Nada las había perturbado. Pero las cadenas seguían arrastrándose afuera, más cerca y más cerca, aunque no nos atrevimos a abrir la puerta ni a mirar. Permanecimos dentro, sentados juntos bajo la luz parpadeante de la chimenea, escuchando el sonido de las cadenas hasta que la primera luz del amanecer se coló por las ventanas. Habíamos sobrevivido la noche. El hombre del sombrero se había ido. Las cadenas habían cesado. Pero cuando la luz de la mañana iluminó las persianas, miré hacia la vieja cabaña de los Anderson en la colina, y ahí estaba. Una vela seguía encendida en la ventana. Las reglas son claras. Cuando la vela arde en la cabaña de los Anderson, debes quedarte dentro. Sin excepciones. Sin excusas. Incluso con el sol comenzando a brillar y los pájaros empezando a cantar, la visión de esa vela me llenó de un miedo primitivo. Tuvimos que esperar a que la vela se extinguiera antes de poder salir, antes de que la noche terminara de verdad. Así es como funciona aquí. Las reglas no están solo para seguirse, están para mantenerte con vida. Y si eres inteligente, no haces preguntas. A veces, es mejor no saber. Halloween siempre había sido aterrador, pero el año pasado fue diferente. No era solo la inquietud habitual, o la ansiedad normal que venía con la puesta de sol.
Era como si las reglas ya no fueran suficientes. Mi padre estaba envejeciendo, sus movimientos eran más lentos, sus manos menos firmes. Todos lo sabíamos, pero nadie decía nada. Solo seguimos las reglas como siempre, esperando que fuera suficiente. Pasamos el día en preparativos, esparciendo sal, horneando pan, lo de siempre. Isaac y yo estábamos nerviosos, caminando de un lado a otro, revisando todo 2 veces. Con mi padre envejeciendo, sentíamos una mayor responsabilidad de encargarnos de todo. El cielo se oscureció más rápido de lo normal, nubes rodando desde el oeste, bloqueando los últimos rayos del sol. Para cuando cayó el anochecer, la chimenea ardía abajo y la casa estaba sumida en la oscuridad. Papá estaba sentado en su lugar habitual junto a la puerta, la escopeta sobre su regazo. La canasta de pan, recién salido del horno, descansaba a su lado. Todos esperábamos, con el corazón latiendo fuerte en el silencio. Yo seguía mirando las ventanas, esperando ver la figura del sombrero o escuchar el arrastre de cadenas. Y entonces llegó. Un solo golpe, fuerte y deliberado. Papá se levantó, como todos los años. «Quédense aquí», murmuró, levantando la canasta con sus manos temblorosas. Su rostro estaba pálido, pero su voz permanecía firme. Isaac y yo nos miramos nerviosos mientras papá se acercaba a la puerta. Como siempre, mantuve mi mirada en el suelo, concentrándome en el crujir del fuego e intentando bloquear la sensación de temor que me llenaba el estómago. Abrió la puerta apenas una rendija, lo suficiente para empujar la canasta sin ver lo que esperaba al otro lado. Pero esta vez, algo salió mal. Mientras papá se inclinaba, golpeó la canasta contra el marco de la puerta y perdió el agarre. El pan cayó, rodando por el porche. El ruido repentino, el movimiento, me hicieron mirar sin pensarlo. Y lo vi. No era un hombre. No era algo que pudiera nombrar. Estaba encorvado, demasiado alto para ser humano, con extremidades que parecían desproporcionadamente largas. Su piel era pálida, tensa sobre huesos que sobresalían en ángulos imposibles. Su rostro estaba hundido, como un cráneo cubierto por una piel blanca y translúcida, y sus ojos. Sus ojos eran salvajes, demasiado grandes, sin párpados. Su boca se abrió de una manera antinatural, un agujero negro que emitió un grito horrible, ensordecedor. Era un sonido que nunca había escuchado antes, como metal raspando contra piedra, pero peor. Se clavó en mi cabeza, haciendo que mis oídos zumbaran y mi visión se nublara. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera gritar, la cosa se abalanzó. Su mano huesuda salió disparada, agarrando a mi padre por el cuello de la camisa. En un movimiento aterradoramente rápido, lo arrancó del porche, arrastrándolo hacia el bosque. El sonido de su cuerpo raspando contra el suelo, sus gritos apagados y el aullido horrible de la criatura se mezclaron en una escena de puro terror. Isaac fue el primero en gritar. Yo estaba congelado, mi mente incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Pero el grito de Isaac me devolvió a la realidad. «El papá», gritó Isaac, corriendo hacia la puerta. Lo seguí, con las piernas temblando y el corazón latiendo tan rápido que sentía que iba a explotar. Salimos corriendo al aire frío de la noche, hacia el borde del bosque, donde aún podíamos oír los gritos apagados de papá. Pero antes de que pudiéramos dar más de unos pocos pasos, lo vi. La vela. Una sola luz parpadeante en la ventana de la vieja cabaña de los Anderson. La sangre se me heló. Habíamos salido cuando la vela estaba encendida. Agarré el brazo de Isaac, deteniéndolo. «Espera», susurré, con la voz temblorosa. La cabaña. Como si fuera una señal, la puerta de la cabaña se abrió de golpe con un estruendo, como si algo invisible estuviera a punto de salir a toda prisa. Algo furioso. Algo que no debió ser despertado. «Tenemos que irnos», grité, arrastrando a Isaac de regreso hacia nuestra casa. Entramos a toda prisa, cerrando la puerta de golpe tras nosotros. La cerré con llave, mis manos temblaban tanto que apenas podía girar la llave. La escopeta seguía en el suelo, junto a la silla de papá, pero parecía inútil. ¿De qué serviría contra algo como eso? Pero la noche estaba lejos de terminar.
Nos acurrucamos en la sala, aterrados, esperando a que se rompiera la próxima regla. Isaac lloraba, con las manos temblorosas mientras intentaba controlar su respiración. Yo miraba fijamente la puerta, esperando, temiendo que algo la atravesara en cualquier momento. Las cadenas fueron lo siguiente. Las oímos golpear contra el suelo, arrastrándose cada vez más cerca. Tomé la bolsa de sal, lista para revisar las líneas de sal que habíamos colocado antes. Las cadenas se arrastraron hasta la puerta principal, el tintineo metálico resonando en el silencio. Podía oírlo justo afuera, raspando contra los escalones de madera del porche. Pero sabía que la sal funcionaría. Siempre lo hacía. O eso creía. Isaac fue el primero en darse cuenta. Habíamos olvidado volver a salar el umbral de la puerta principal después de haber salido. El viento de la puerta abierta había perturbado la línea de sal. Justo cuando me disponía a correr hacia la puerta para colocar más sal, escuché las cadenas y un crujido contra la puerta. Sonaba como si un peso pesado estuviera apoyándose lentamente contra ella. Sabía que no teníamos tiempo. Comencé a retroceder, haciendo señas a Isaac para que se dirigiera al dormitorio. Isaac gritó cuando la puerta se abrió de golpe. Corrimos al dormitorio trasero, con el corazón latiendo descontroladamente y la respiración entrecortada. Rápidamente puse sal frente a la puerta del dormitorio y revisé las ventanas. «Está dentro de la casa», susurré. Podía sentirlo, una presencia, algo frío y malvado, avanzando hacia nosotros desde algún lugar de la casa. No sé cuánto tiempo esperamos, o cuánto tiempo escuchamos las cadenas moviéndose de un lado a otro por la casa. Finalmente, las oímos salir. Lentamente, salimos del dormitorio y cerramos y trancamos con cuidado la puerta principal. Coloqué una nueva línea de sal frente a la puerta y solté un suspiro de alivio. Estábamos a salvo, por ahora. Y entonces lo escuchamos de nuevo. Un golpe. Pero no era un único golpe. Y no eran 3 golpes. Esto era algo nuevo, algo que no encajaba en las reglas. Era un golpeteo rápido, frenético, como si lo que estuviera afuera quisiera entrar, ahora. Mi corazón se detuvo. Las reglas no cubrían esto. Isaac me miró, con los ojos llenos de terror. ¿Qué hacemos? No tenía respuesta. Los golpes se hicieron más fuertes, más desesperados. Las ventanas temblaron en sus marcos y el fuego parpadeó, proyectando sombras salvajes en las paredes. Lo que fuera que estuviera afuera estaba furioso, más furioso que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Solo esperamos, susurré, mi voz apenas audible sobre el ruido. Esperamos hasta el amanecer. El resto de la noche fue un borrón de terror. Cada minuto se sentía como una hora, cada sonido hacía que mi corazón saltara a mi garganta. No dormimos. No nos atrevimos a movernos de la sala. Nos acurrucamos juntos frente al fuego, aferrándonos a la escopeta como si fuera nuestra última esperanza, llorando en silencio por la pérdida de nuestro padre. Los golpes en la puerta nunca cesaron. Las cadenas fuera de la casa se arrastraban de un lado a otro, un recordatorio constante del horror que esperaba más allá de las paredes. Y a través de todo, la vela en la cabaña de los Anderson seguía ardiendo, parpadeando a lo lejos como un faro de muerte. Pero, de alguna manera, sobrevivimos. Para cuando la primera luz del amanecer se asomó por las montañas, los sonidos cesaron. Los golpes se detuvieron. Las cadenas quedaron en silencio. La vela en la cabaña se apagó. Habíamos sobrevivido otro año. Apenas. Pero papá nunca volvió. Halloween en nuestro valle siempre había sido una prueba. Pero el año pasado, no fue suficiente. Romper las reglas le costó la vida a mi padre, y ahora todo es diferente. Y no puedo quitarme la sensación de que este Halloween será peor.